¿Qué momentos en la historia han sido tan impactantes que cambiaron el mundo para siempre? Desde desastres devastadores hasta eventos que dejaron cicatrices imborrables, hoy exploraremos los incidentes más trágicos que marcaron a la humanidad. Número 17. Un peligro oculto debajo del suelo. La visita de Dorothy Louise Downey a la casa de su hija en Salem terminó en un trágico y fatal accidente. El día del incidente, Dorothy estaba ayudando a su hija a empacar, una tarea aparentemente rutinaria. Mientras se movía por la casa, pisó lo que parecía ser una tabla de piso normal. Sin embargo, la tabla estaba podrida y cedió bajo sus pies, lo que la hizo caer a través de un pozo oculto de 15 metros de profundidad, escondido debajo del piso. La caída fue repentina e inesperada, y Dorothy se encontró atrapada en el pozo, luchando por escapar. Su hija pidió ayuda de inmediato y se iniciaron los esfuerzos de rescate lo antes posible. Sin embargo, debido a la profundidad y la dificultad de acceder al pozo, la operación de rescate duró 4 agotadoras horas. A pesar de los mejores esfuerzos de los socorristas, Dorothy no pudo ser rescatada a tiempo y falleció trágicamente a causa de las heridas sufridas durante la caída. Este desgarrador incidente resalta los peligros ocultos que pueden existir en las estructuras antiguas. El pozo, que había quedado oculto debajo de la tabla del piso podrida, era un peligro invisible que representaba un riesgo mortal. Sirve como recordatorio de la importancia de las inspecciones y el mantenimiento regulares en las casas antiguas, ya que los problemas estructurales invisibles pueden provocar accidentes devastadores. La trágica muerte de Dorothy subraya lo peligrosas que pueden volverse incluso las actividades aparentemente ordinarias, como ayudar con el embalaje cuando se presentan peligros inesperados. También genera conciencia sobre los riesgos de descuidar las reparaciones del hogar y los peligros potenciales que pueden permanecer ocultos en la infraestructura de los edificios antiguos. Número 16. La muerte de Sidney. El 1 de marzo de 2024, Sidney se encontró en una situación que amenazaba su vida mientras cruzaba el puente Clark Memorial en Louisville. Todo comenzó cuando Trevor Brandon, un hombre de 33 años con una licencia de conducir revocada, tomó una decisión imprudente que cambiaría la vida de Sidney para siempre. Al desviarse hacia el tráfico que venía en sentido contrario para evitar los vehículos detenidos, provocó una reacción en cadena de colisiones. El camión de Sidney, atrapado en el caos, quedó tambaleándose peligrosamente sobre el borde del puente, colgando precariamente sobre el río que se encontraba debajo. En ese momento, Sidney quedó atrapada. Durante 40 minutos agonizantes, estuvo inmovilizada en su vehículo, indefensa e incapaz de escapar. El miedo de que el camión se hundiera en el agua era abrumador y sabía que no podría nadar para ponerse a salvo. Cada segundo que pasaba parecía una eternidad mientras se aferraba a cualquier esperanza que pudiera encontrar. A pesar del pánico, la realidad de su situación se impuso. Estaba a merced de quienes la rodeaban y solo podía esperar a que llegara la ayuda. Afortunadamente, los equipos de rescate pudieron llegar a Sidney justo a tiempo. Después de lo que debió parecer una vida entera de espera, la salvaron. Aunque salió de la terrible experiencia física y emocionalmente conmocionada, el trauma de esa experiencia cercana a la muerte la impactó profundamente. Está claro que los eventos de ese día cambiaron a Sidney para siempre. Y después de eso, hizo la promesa de no volver a cruzar ese puente. El puente ahora es un inquietante recordatorio del día en que su vida pendió de un hilo. Mientras tanto, Trevor Brandon ahora enfrenta múltiples cargos debido a sus acciones peligrosas. Su decisión imprudente le costó a Sidney una experiencia aterradora y traumática. Y las consecuencias de sus acciones tendrán efectos duraderos tanto en su vida como en la de Sidney. Número 15. La trágica caída de Elena Struthers Gardner. El 22 de noviembre de 2018, Elena Struthers Gardner, quien era conocida por su capacidad de perseverar a pesar de tener una deformidad en la columna, falleció en un accidente inesperado mientras estaba en su casa. Estaba bebiendo de una pajita de metal cuando perdió el equilibrio y cayó en un instante. La pajita de metal le atravesó el ojo y le provocó una lesión cerebral fatal. La lesión fue grave
y a pesar de los esfuerzos por salvarla, Elena sucumbió al trauma, dejando a sus seres queridos en estado de shock e incredulidad. Este triste incidente es un recordatorio aleccionador de cómo los elementos comunes que muchas personas usan sin pensar mucho en ellos pueden tener ocasionalmente resultados desastrosos. La pajita de metal, un elemento aparentemente inofensivo que muchos utilizan como alternativa ecológica al plástico, se convirtió en un arma mortal en este caso particular. La muerte de Elena pone de relieve la rapidez e imprevisibilidad con la que pueden ocurrir accidentes, incluso en las actividades más familiares y rutinarias. Su muerte también subraya la imprevisibilidad de los accidentes y cómo una simple pérdida de equilibrio puede tener consecuencias que alteren la vida. Elena había vivido con una deformidad espinal durante años, controlando su condición con fuerza y coraje. Sin embargo, en este raro y trágico accidente, algo tan común como una pajita tuvo un desenlace fatal. Si te están gustando estos datos curiosos, suscríbete en este momento para no perderte ningún video nuevo. Número 14. Una celebración que salió mal. Durante un partido de fútbol amateur en la India, Peter Biak Sangzuala, un jugador joven y apasionado, marcó un gol que finalmente se convertiría en una tragedia. En el calor del momento, decidió celebrar su logro con una serie de volteretas hacia atrás, un movimiento popular pero arriesgado para algunos atletas. En su segunda voltereta, Peter aterrizó de forma extraña, lo que le provocó una devastadora lesión en la médula espinal. La lesión fue grave y, a pesar de la atención médica inmediata y los esfuerzos por estabilizarlo, la condición de Peter empeoró trágicamente. Falleció a causa de sus heridas más tarde ese mismo día. Su muerte fue un doloroso recordatorio de los riesgos que pueden acompañar incluso a las celebraciones más inocentes. Si bien el salto mortal tenía como objetivo mostrar su alegría y emoción, se convirtió en un accidente fatal que conmocionó a su familia, compañeros de equipo y la comunidad local. La trágica muerte de Peter subraya la naturaleza impredecible de los accidentes y los peligros potenciales de las celebraciones demasiado exuberantes en los deportes. Lo que comenzó como un momento alegre se convirtió rápidamente en un evento que cambia la vida, destacando cuán rápido puede escalar una situación cuando se ignora la precaución. Este incidente sirve como un sombrío recordatorio para los atletas y los fanáticos por igual sobre la importancia de considerar la seguridad incluso en medio de la celebración. La historia de Peter también saca a la luz la necesidad de una mayor conciencia de los riesgos potenciales involucrados en ciertos movimientos atléticos, como los saltos mortales, que pueden causar lesiones graves si no se realizan correctamente. Su muerte, aunque trágica, dio pie a conversaciones sobre la seguridad de los atletas y la importancia de la moderación a la hora de celebrar los logros. Número 13. Wu Bin, el heroico conductor de autobús. El 29 de mayo de 2012, Wu Bin, un conductor de autobús de larga distancia chino, mostró un heroísmo notable ante un grave peligro. Mientras conducía su autobús con 24 pasajeros a bordo, un fragmento de metal pesado de un camión que pasaba destrozó el parabrisas y golpeó a Wu con una fuerza devastadora. A pesar de las graves lesiones que sufrió por el impacto, la principal preocupación de Wu era la seguridad de sus pasajeros. En una extraordinaria muestra de altruismo y profesionalismo, Wu logró detener el autobús de forma segura, evitando lo que podría haber sido un accidente catastrófico. Se aseguró de que los 24 pasajeros salieran ilesos, priorizando su seguridad por encima de la suya. Sin embargo, momentos después de detener el autobús, Wu se desplomó a causa de las heridas que había sufrido. Fue llevado de urgencia al hospital, pero a pesar de los mejores esfuerzos del equipo médico, sucumbió a sus heridas unos días después. La rapidez de pensamiento y las acciones heroicas de Wu Bin salvaron sin duda las vidas de todos los que estaban a bordo ese día. Su altruismo para garantizar la seguridad de los demás, incluso a costa de su propia vida, le valió honores póstumos y el reconocimiento como héroe nacional en China. La tragedia de su muerte vio atenuada por la increíble valentía que demostró durante esos momentos finales. Número 12. Un accidente aéreo evitado por poco en Fort Lauderdale.
El 1 de diciembre de 2018, un accidente aéreo casi terminó en una terrible tragedia. Ladio Márquez estaba pilotando una pequeña aeronave Cessna cuando sufrió una falla grave en el motor poco después del despegue. El repentino mal funcionamiento obligó a Márquez a intentar un aterrizaje de emergencia, pero mientras luchaba por controlar la aeronave, el avión se estrelló contra un centro de terapia para niños con autismo. Milagrosamente, momentos antes del accidente, los 5 niños dentro del centro de terapia fueron evacuados de manera segura, evitando una posible catástrofe. Ninguno de los 8 adultos y 5 niños que estaban dentro resultaron heridos, pero 2 personas murieron a bordo de ese avión. Sin embargo, el edificio no se salvó. Poco después de que el avión colisionara con la estructura, estalló en llamas, envolviendo el centro de terapia en un infierno mortal. La rápida actuación del personal y los socorristas garantizó que todos los niños estuvieran a salvo, pero los daños en el edificio y el avión fueron significativos. Las investigaciones sobre la causa del accidente revelaron que la falla del motor del avión fue el resultado de un mantenimiento deficiente y un cuidado inadecuado. El motor no había recibido el mantenimiento adecuado y varios problemas no se habían solucionado, lo que contribuyó al trágico suceso. Esta negligencia finalmente provocó el peligroso mal funcionamiento que casi se cobró vidas, pero también puso de relieve la milagrosa supervivencia de los niños y la resistencia de los involucrados en la evacuación. Número 11. Desastre en el puente. Francis Scott Key. El 26 de marzo de 2024, un desastre devastador golpeó cerca de Baltimore cuando el buque de carga Dolly sufrió una falla eléctrica catastrófica mientras se acercaba al puente Francis Scott Key. El fallo provocó que el barco perdiera el control y, a pesar de los esfuerzos de la tripulación por dirigirlo, el buque colisionó contra el arco central del emblemático puente. El impacto de la colisión fue severo, y el arco central del puente se derrumbó bajo la fuerza, atrapando a 6 trabajadores que se encontraban en la estructura en ese momento. Tras la colisión, los equipos de rescate acudieron al lugar trabajando contrarreloj para liberar a los trabajadores de los escombros. Trágicamente, a pesar de sus mejores esfuerzos, los 6 trabajadores perdieron la vida, ya que no pudieron ser rescatados de los restos a tiempo. La escena fue desgarradora, y la pérdida de estas vidas marcó un capítulo sombrío en la historia del puente. La investigación del incidente reveló que la falla eléctrica del barco no fue un mal funcionamiento repentino, sino más bien el resultado de problemas de mantenimiento que se habían pasado por alto durante mucho tiempo. El sistema eléctrico del barco había recibido un mantenimiento deficiente, y los informes anteriores habían destacado posibles problemas que nunca se abordaron adecuadamente. Este descuido finalmente condujo a la falla que provocó que el barco perdiera potencia y se desviara de su curso, lo que resultó en la trágica colisión. Además de la pérdida de vidas, los daños causados por el accidente fueron cuantiosos. El derrumbe del arco central del puente provocó daños por valor de $3.000 millones, lo que lo convirtió en uno de los desastres de infraestructura más costosos de la historia reciente. Número 10. El explosivo coste de la negligencia. El 24 de diciembre de 2022, una explosión catastrófica sacudió la ciudad de Boksburg, Sudáfrica. A primera hora de la mañana, un camión cisterna que transportaba 60 litros de gas licuado de petróleo se quedó atascado debajo de un puente ferroviario. El conductor, que había tomado un giro equivocado por error, quedó atrapado cuando la parte trasera del camión golpeó la parte inferior del puente. Mientras evaluaba los daños, el camión cisterna empezó a tener fugas y el conductor intentó alertar a los servicios de emergencia y asegurar la zona. A pesar de los esfuerzos del conductor y de la ayuda de un guardia de seguridad privado y de los transeúntes, el incendio se inició a las 6:45 am, mientras los bomberos trabajaban para contener el incendio. El camión cisterna explotó a las 7:05 am en una explosión masiva, seguida de explosiones más pequeñas. Una cuarta y última explosión ocurrió a las 7:30 am, devastando todo dentro de un radio de 400 metros e incluso sacudiendo el suelo a 4 kilómetros de distancia.
La explosión se cobró la vida de 41 personas, incluido el personal del hospital y los pacientes del cercano Tambo Memorial Hospital. La explosión también causó graves daños a los edificios, vehículos y la unidad de emergencia del hospital, que tuvo que reubicar a los pacientes. Los daños fueron tan extensos que el hospital no pudo asistir a los heridos de inmediato. Después de los hechos, se iniciaron investigaciones y el conductor del camión enfrentó inicialmente cargos. Sin embargo, más tarde se desestimaron por falta de pruebas, lo que provocó una indignación generalizada. El incidente desató debates sobre las normas de seguridad, el transporte de mercancías peligrosas y la responsabilidad municipal. La tragedia provocó condolencias nacionales e internacionales, así como peticiones de mejoras en las medidas de seguridad. La explosión no solo supuso una pérdida de vidas, sino una llamada de atención para los sistemas de transporte y respuesta a emergencias del país. Si este video te está haciendo más curioso por el mundo, dale like o pulgar arriba. Continuemos. Número 9. Una colisión en el aeropuerto en llamas. Un accidente catastrófico ocurrió el 2 de enero de 2024, mientras el vuelo 516 realizaba un aterrizaje de rutina en el aeropuerto de Haneda en Tokio. El vuelo comercial que transportaba a numerosos pasajeros chocó con un avión de la Guardia Costera que se encontraba en la pista. La colisión envió ondas de choque a través del aeropuerto, convirtiendo un aterrizaje normal en un caos, mientras que los pasajeros del vuelo 516 pudieron evacuar a través de toboganes de emergencia. El avión de la Guardia Costera se incendió, lo que se sumó al horror de la situación. Afortunadamente, todos los pasajeros del vuelo 516 lograron sobrevivir al accidente, pero la tripulación de la Guardia Costera no tuvo tanta suerte. 5 de los 6 miembros de la tripulación de la Guardia Costera fallecieron en las llamas. La investigación reveló que errores de comunicación y falta de personal durante la temporada alta de vacaciones causaron el accidente. La deficiente coordinación entre el control aéreo y las aeronaves, junto con la presión del alto tráfico vacacional, fueron factores críticos. Este incidente destaca la necesidad de mejorar los protocolos de seguridad y aumentar recursos durante periodos de alta actividad para prevenir futuras tragedias. Número 8. Una reunión religiosa mortal. Un sermón religioso pronunciado por Guru Vallabh Baba en la India, el 2 de julio de 2024, terminó trágicamente en caos. El evento, que se esperaba que atrajera a una multitud considerable, atrajo a muchos más asistentes de lo previsto, lo que provocó una aglomeración. El lugar tenía una capacidad permitida de 5.000 personas, pero el número real de asistentes superó con creces este límite, lo que resultó en una situación peligrosa. El intenso calor se sumó a las condiciones peligrosas, creando un entorno propicio para el desastre. A medida que avanzaba el sermón, la gran multitud se puso inquieta y muchos seguidores se apresuraron a acercarse al gurú. Este movimiento de masas, combinado con las condiciones de hacinamiento, provocó una estampida mortal. La gente fue aplastada y en el caos muchos fueron pisoteados o asfixiados. Trágicamente, 60 personas perdieron la vida en la estampida y la mayoría de las víctimas fueron mujeres y niños. Esta tragedia reveló las graves consecuencias de no tener controles de multitud adecuados. Lo que debía ser una reunión religiosa se convirtió en desastre por falta de planificación y supervisión. Los organizadores no anticiparon ni manejaron apropiadamente la gran asistencia. El incidente destaca la importancia de implementar protocolos de seguridad estrictos en eventos masivos, incluyendo barreras, control de flujo y planes de evacuación. La pérdida de vidas por hacinamiento demuestra la responsabilidad crucial de garantizar la seguridad de los asistentes. Número 7. El trágico final de The Surfer. En mayo de 2004, Jacob Cockle, un surfista británico, se propuso filmar una divertida acrobacia acuática en Cornualles, Inglaterra. Jacob, conocido por su espíritu aventurero, quería crear un vídeo divertido intentando realizar una acrobacia extrema con un remolino peligroso. A pesar de haber recibido advertencias sobre la naturaleza peligrosa del remolino, especialmente durante la marea baja, Jacob no se dejó intimidar. Su determinación de capturar la ola en película se combinó con un toque desenfadado.
Llevaba una máscara de caballo para lograr un efecto cómico, lo que hizo que la acrobacia pareciera más lúdica que arriesgada. Jacob había pasado más de 10 años realizando acrobacias acuáticas y su experiencia en el agua le dio la confianza de que podía manejar los riesgos. Estaba acompañado por su amigo David, de 70 años, quien lo ayudó con los accesorios y filmó la acrobacia desde la orilla. A pesar de la reputación del remolino de ser peligroso, Jacob sintió que su experiencia y preparación le permitirían enfrentar el desafío de manera segura. Sin embargo, la situación tomó un giro trágico al zambullirse en el agua. El remolino, formado durante la marea baja, resultó ser mucho más poderoso de lo aparente, con una fuerza de succión que arrastraba a los nadadores bajo la superficie. Jacob fue succionado hacia un túnel subterráneo, quedando atrapado en un torbellino de barro y escombros. David, quien filmaba, no notó inicialmente el peligro, pero al ver que Jacob no emergía, comenzó una búsqueda frenética. Con ayuda de un transeúnte, encontraron su cuerpo, pero ya era tarde. Los intentos de reanimación fueron infructuosos. Lo que debía ser un video divertido se convirtió en sus últimos momentos, sirviendo como recordatorio de las mortales fuerzas de la naturaleza. El remolino resultó ser más peligroso de lo que Jacob, a pesar de su experiencia, pudo anticipar. Número 6. La tragedia del ferrocarril. Un famoso modelo y entrenador de fitness llamado Greg Plitt estaba en Burbank, California, en enero de 2015, filmando un video promocional junto a las vías del tren. Greg era famoso por su increíble físico y a menudo se filmaba a sí mismo superando los límites en condiciones extremas. Uno de sus lugares favoritos para estas atrevidas tomas era cerca de las vías del tren en funcionamiento. Ese día en particular, Greg estaba acompañado por 2 amigos mientras se preparaban para otro anuncio. Mientras filmaban, un tren comenzó a acercarse a lo lejos. A pesar del inconfundible sonido de la bocina de advertencia del tren y del evidente peligro de permanecer sobre las vías, Greg decidió intentar correr más rápido que el tren. Se colocó sobre las vías, aparentemente confiado en su capacidad de moverse a tiempo. Sin embargo, en un trágico giro de los acontecimientos, Greg calculó mal el momento en que se acercaba el tren y antes de que pudiera reaccionar, el tren lo atropelló. Todo el incidente fue grabado en video y las imágenes, aunque perturbadoras, revelaron los desgarradores momentos finales de la vida de Greg. Sus amigos quedaron en estado de shock cuando presenciaron el accidente y Greg murió a causa de sus heridas en el lugar. La trágica muerte del conocido modelo y entrenador de fitness conmocionó a la comunidad del fitness. Como Greg había sido un símbolo de fuerza, motivación y disciplina, las razones detrás de su error fatal siguen sin estar claras. Algunos especularon que pudo haber estado demasiado concentrado en la filmación del video o posiblemente calculó mal la velocidad del tren que se acercaba. Otros se preguntaron si había subestimado el peligro en un momento de bravuconería, obligándose a realizar un movimiento más arriesgado por el bien de la filmación. Cualquiera que sea la causa, la muerte de Greg dejó a muchos preguntándose cómo un accidente tan trágico pudo sucederle a alguien tan físicamente capaz y consciente de su propio cuerpo. Número 5. En la transmisión en vivo de Drowning en agosto de 2022, Helen Wendy Nayebuto, una joven trabajadora médica de Collingwood, Canadá, terminó su turno en el trabajo y decidió relajarse nadando en la piscina del hotel. Mientras disfrutaba de su tiempo, decidió salir en vivo en las redes sociales, charlando con sus seguidores mientras nadaba, luciendo feliz y llena de vida. Al principio, todo parecía normal y sus seguidores disfrutaron de la interacción casual con Helen, compartiendo sus experiencias y disfrutando del momento. Sin embargo, en unos momentos, la situación tomó un giro repentino y alarmante. Helen, que anteriormente parecía estar pasándola bien, de repente comenzó a agitarse en el agua, luchando por mantenerse a flote. Al principio, sus seguidores pensaron que podría haber sido parte de la diversión mientras ella continuaba moviéndose en el agua, pero rápidamente se hizo evidente que algo estaba mal. Helen gritó pidiendo ayuda, pero como nadie más alrededor la escuchó, continuó luchando contra el agua, tratando desesperadamente de sobrevivir.
La transmisión en vivo continuó transmitiendo la lucha de Helen a sus seguidores. Pronto desapareció de la vista de la cámara, con sus gritos de ayuda desvaneciéndose gradualmente. La transmisión continuó por 3 horas más sin que nadie pudiera intervenir. Esa noche encontraron su cuerpo sin vida en la piscina. La muerte de esta joven y saludable mujer dejó perplejos a sus espectadores. Se especuló sobre un calambre o emergencia médica como causa del ahogamiento. Su padre en Kenia, devastado, no pudo repatriar su cuerpo debido a los costos. Las imágenes de sus últimos momentos circularon en línea, generando debate sobre los riesgos de nadar sin supervisión. Número 4. La tragedia del hospital Lisa Edwards. Una mujer de 60 años con antecedentes de derrame cerebral se encontraba en serios problemas de salud cuando llegó a un hospital en Knoxville. Su condición se estaba deteriorando rápidamente y después de recibir atención inicial, fue dada de alta a pesar de que todavía necesitaba atención médica. A medida que su condición empeoraba, Lisa fue enviada a un centro médico local. Sin embargo, cuando se negó a abandonar el hospital, citando su incapacidad para caminar y respirar correctamente, el personal llamó a la policía. La situación pronto se convirtió en un incidente desgarrador y perturbador. Lisa, que ya se encontraba físicamente débil y con problemas de salud, fue sacada del hospital a la fuerza por agentes de policía. A pesar de su visible angustia, los agentes se mostraron escépticos sobre su estado y desestimaron sus súplicas de ayuda. Ella les rogó repetidamente que la ayudaran, afirmando que se sentía como si se estuviera muriendo, pero ellos ignoraron sus gritos. Los agentes le gritaron a Lisa que se levantara y la arrastraron hacia una camioneta policial, ignorando sus súplicas y su incapacidad física. Durante el traslado a la cárcel, Lisa perdió el conocimiento. Aunque la llevaron de vuelta al hospital, falleció al día siguiente por complicaciones de un derrame cerebral. Las imágenes de las cámaras corporales de la policía revelaron la indiferencia de los oficiales, provocando indignación pública y una investigación. Si bien los oficiales no fueron considerados directamente responsables de su muerte, fueron sancionados por su conducta insensible. Este incidente evidenció el peligro de ignorar las necesidades médicas urgentes y la falta de compasión en situaciones críticas. Número 3. La caída fatal del pit biker. El 12 de noviembre de 2022 hizo que un grupo de experimentados pit bikers se reuniera en Abu Duro, Rusia, para desafiarse a sí mismos en el terreno accidentado e impredecible de la zona. Entre ellos estaba Mel Blumenfeld, un piloto experimentado con más de 24 años de experiencia en el deporte. Mel lo había visto todo. No era ajeno a los riesgos y emociones del pit bike, y sus habilidades sobre la moto se perfeccionaron con años de práctica. Desafortunadamente, a pesar de su amplia experiencia, la tragedia golpeó durante este paseo en particular. Mientras recorría una sección particularmente peligrosa del sendero cerca del borde de un acantilado, Mel perdió el equilibrio. La pendiente pronunciada y el terreno irregular resultaron demasiado, y en un instante se tambaleó colina abajo. Su caída fue violenta y se estrelló contra las rocas afiladas y dentadas que bordeaban la base del acantilado. El impacto fue severo y, trágicamente, cuando llegó la ayuda, Mel ya había fallecido a causa de sus heridas. El accidente fue capturado en video por uno de los amigos de Mel, que estaba filmando el paseo como parte de su aventura. Las imágenes muestran el horrible momento de la caída y el video circuló rápidamente en línea, sirviendo como un duro recordatorio de los peligros que conllevan los deportes extremos como el pit bike. El video, aunque no fue intencional en su documentación de un evento tan trágico, se convirtió en un testimonio escalofriante de los riesgos inherentes a las actividades de alta adrenalina. La familia y los amigos de Mel, incluidos sus 2 hijos, quedaron devastados por la pérdida de su padre y amigo. La naturaleza repentina y trágica de su muerte dejó a quienes lo conocían en estado de shock, y se vieron obligados a aceptar el hecho de que un ciclista tan hábil y experimentado aún pudiera ser víctima de los peligros de este deporte. Número 2. La lesión en el gimnasio que lo dejó paralizado. Regilanio Riello Silva, un entusiasta del fitness de 42 años,
sufrió una lesión devastadora mientras hacía ejercicio en el gimnasio en agosto de 2023. Después de completar un ejercicio extenuante, Rillo decidió tomar un breve descanso, sentándose en el borde de una máquina para recuperar el aliento. Sin previo aviso, una palanca de 150 kg de la máquina falló y cayó directamente sobre su cuello. El peso y la fuerza del impacto provocaron una catastrófica lesión en la columna vertebral, que dejó inmediatamente a Rillo con un dolor intenso e incapaz de moverse. El pánico se apoderó del gimnasio cuando sus compañeros corrieron a ayudarlo. Rápidamente llamaron a los servicios médicos de emergencia, pero la gravedad de la lesión de Rillo era evidente. Los médicos le informaron más tarde que su estado era tan crítico que tenía menos de un 1% de posibilidades de volver a caminar. El pronóstico era desalentador y parecía que su vida, en particular su independencia física, nunca volvería a ser la misma. A pesar de las probabilidades en su contra, Rillo se sometió a una cirugía compleja para estabilizar su columna vertebral. Tras varios días de recuperación y meses de rehabilitación intensiva, comenzó a recuperar sensibilidad en sus piernas. Su perseverancia dio frutos cuando, contra todo pronóstico, logró dar sus primeros pasos temblorosos. Su historia de recuperación se convirtió en inspiración, demostrando que incluso ante lesiones graves y obstáculos aparentemente insuperables, la recuperación es posible con determinación y espíritu inquebrantable. Número 1. La tragedia de la ruptura. En mayo de 2021, Kennedy Littledyke, de 16 años, estaba lidiando con el dolor emocional de una ruptura reciente. Sus amigos, preocupados por su bienestar, sugirieron un viaje para ver el atardecer como una forma de distraerla de su dolor. Sin embargo, lo que comenzó como un momento de escape de sus emociones, pronto se convirtió en una tragedia inimaginable. En el camino a casa, Kennedy, abrumada por el dolor, de repente rompió a llorar, perdiendo el control del auto en el proceso. El vehículo se salió de la carretera y se estrelló violentamente contra un poste de teléfono. El impacto de la colisión arrojó a Kennedy del auto y, en un giro de los acontecimientos increíblemente improbable, se enredó en el cable telefónico. Este extraño giro del destino le salvó la vida en el momento inmediato, ya que el cable evitó que cayera al suelo y muriera instantáneamente. A pesar de sobrevivir, Kennedy quedó colgando con un dolor insoportable. Gravemente herida e incapaz de moverse, permaneció suspendida durante casi una hora en estado de shock, alucinando y preparándose mentalmente para lo que temía que sería su fin. Mientras tanto, sus amigos también resultaron heridos, pero la condición de Kennedy era la más grave. Sus amigos lograron pedir ayuda, pero se sintió como una eternidad antes de que llegaran los rescatistas. Trasladada de urgencia al hospital en estado crítico, Kennedy sobrevivió gracias al trabajo incansable del equipo médico, a pesar de sufrir múltiples fracturas y pérdida grave de sangre. Después de 21 cirugías, incluyendo la amputación de una pierna, Kennedy enfrentó un largo proceso de recuperación física y emocional. A través de la rehabilitación, encontró una nueva fortaleza y transformó su experiencia en inspiración, convirtiéndose en una bloguera que comparte su historia de supervivencia y empodera a otros en situaciones similares. Estas historias nos muestran no solo la pérdida, sino también la increíble capacidad humana para superar la adversidad. Cada incidente deja una marca que moldea nuestro futuro. Nos vemos en el próximo video.